¿Qué tal? Un saludo a todos. Pues un gusto encontrarnos de nuevo. Como pueden ver, aquí nos encontramos Sergio Santiago Madariaga y Mauricio Matamoros, editores de la revista Belcebú y del sitio de Belcebú. Como ya saben, un espacio para hablar y discutir sobre todo lo que tenga que ver con el terror, el horror y lo grotesco en distintas narrativas como el cine, el cómic, la literatura, incluso la música, ¿no? Pues tenía más o menos un mes, creo que no nos veíamos por acá en el video podcast de Belcebú. Y pues bueno, ahora nos hemos reunido por un aniversario importante, ¿no? Como pueden ver, quienes ya más o menos tengan eh, agudizado su sentido del cine de culto, sabrán tal vez que hace unos días se cumplió medio siglo del estreno de una película que conforme pasan los años ha ido creciendo su importancia, ¿no? Se trata de La Mansión de la Locura, el filme inicial en la carrera de Juan López Moctezuma como director. Obviamente, pues bueno, a López Moctezuma se le conoce en mayor medida por haber dirigido Alucarda, otro filme extraordinario e importantísimo en la historia del cine mexicano. Pero, pues bueno, curiosamente, aunque el interés por La Mansión de la Locura ha ido creciendo año con año, también ha sido eclipsado un poco, digamos, por la trascendencia de Alucarda, ¿no? Y así como La Mansión de la Locura, pues el resto de la filmografía de Moctezuma es muy complicada verla, no es tan sencillo verla. Y también, pues no es tan fácil conocerlas, ¿no? Es decir, mucha gente ha escuchado hablar o ubica a Lucarda, pero no tiene idea de qué más hizo Juan López Moctezuma, ¿no? Y esta película, pues bueno, el pasado 10 de agosto se cumplieron 50 años de su estreno en México, una película que fue filmada en julio del 72 y que se estrenó, como lo acabo de mencionar, en agosto del 73. Entonces se cumplieron 50 años y pues bueno, obviamente consideramos que era menester pues hablar al respecto, ¿no? Por muchas razones, porque se trata de una película importantísima, de una película muy trascendente y porque es el inicio, significó el inicio en el cine de un personajazo nacional que no solamente trabajó en cine, ¿no? Él ya venía trabajando desde años atrás en muchas actividades culturales importantísimas. Él hizo una labor cultural importantísima, a la cual en el 73 sumó su trabajo en el cine. Y lo impactante es que fue igual o más importante que las otras labores que había hecho con anterioridad, ¿no? Entonces, hay pocos personajes como Juan López Moctezuma, y para variar fue un personaje maldito, ¿no? En su época, durante muchos años de su carrera profesional, fue ninguneado, menospreciado, sobajado, y a pesar de que hubo momentos muy trascendentes en su carrera, ¿no? Pero hubo otros muy oscuros, y pues lo único que nos resta a nosotros es tratar de echar luz sobre esa gran obra, y parte de ella es esta gran película que se llama La Mansión de la Locura. ¿No es así, Sergio? Así es, Mauricio, siempre es un acontecimiento hablar de Juan López Moctezuma. Para el ente desconocido que ha visto más o menos todos los videos, pues recordará lo que pasó la vez anterior, ¿no? Ujú. Que tuvimos un comportamiento muy interesante del set, fue grabado, ¿no? Fue grabado en La Niña Oscura. Y bueno, pues siempre hay una insistencia en separar al artista de la obra, ¿no? Digo, más en esta época de cancelaciones y demás, de necedades, es una época de necedades. Y aquí es casi imposible, ¿no? O es prácticamente imposible separar, ya no digamos a Juan López Moctezuma de su obra y de su vida personal, sino sobre todo de su leyenda, ¿no? O sea, es un personaje que donde quiera que le buscas, pues hay anécdotas personales impresionantes, ¿no? O sea, siempre rayan justamente como en la locura, tal cual, ¿no?
Desde los apagones legendarios que hubo cuando se proyectaron sus películas en la Cineteca, hasta las historias que hay de las filmaciones, ¿no? La forma en que tocó a muchísima gente, ¿no? Y bueno, pues que hasta la fecha prosigue estas historias interesantísimas todo el tiempo. Y pues lo que ha sucedido, pues es que se va creando, bueno, es sobre todo no es un director simplemente de cine, ¿no? Sino parece que, o sea, no parece que tiene seguidores, sino más bien parece que tiene iniciados auténticos, ¿no? Porque si de por sí era difícil conseguir, digamos que las películas, por ejemplo, de Jodorowsky, pues en el caso de Moctezuma, hasta la fecha, que ya estamos en una época de interconexiones infinitas, sigue siendo bastante difícil. Y aquí, pues hay que decirlo, pues para que quede en el registro. De hecho, nosotros no hemos podido ver una de las películas, ¿no? No es la que creen, es otra película. Y eso es fascinante porque, bueno, pues seguimos haciendo la pesquisa, la búsqueda y demás. Y pese a que se cuentan con la mano las películas de Moctezuma, pues todas y cada una son como si fueran pilares en un Stonehenge de la historia cinematográfica del país. Sabemos puntualmente dónde estábamos cuando vimos cada una de las películas, ¿no? Y bueno, pues estamos hablando aquí pues, del inicio. No es el inicio de él en sus labores cinematográficas, porque como productor nos entregó ni más ni menos. Bueno, hay dos cosas muy claras que nos entregó y una que es legenda, que es más como una leyenda urbana, digamos. Eh, el Topo, ¿no? O sea, nos entregó las películas, Fando y Lizzie el Topo, o sea, imagínense tener la visión para producir Fando y Lizzie el Topo, ¿no? Que pues podemos hablar de cada una, también todos los eventos, circunstancias y demás, y pues fue el inicio de todos estos años de carrera, ¿no? Pero además, según sus fuentes muy diversas, pues fue quien convenció a Polanski de dirigir El Inquilino, ¿no? Parece que él fue el que le enseñó. Y es bastante coherente porque, bueno, pues era como su grupo de amigos, ¿no? Mientras él estaba dirigiendo Televisa en Europa, pues era como el grupo de amigos o sea, era mucho más amigo Jodorowsky de Topor que Topor probablemente del grupo de amigos, digamos, de contactos de Polanski. Entonces, bueno, seguramente sí hay algo de verdad al respecto, ¿no? Y bueno, pues es una de sus obras monumentales en un universo de obras monumentales de Polanski, ¿no? Ahora, pues aquí vean cuál es la línea, ¿no? Jodorowsky, Polanski, Moctezuma, Juan López Moctezuma, pues son todos malditos, ¿no? Son todos gente que ha estado luchando toda su vida pues, con eventos, con circunstancias caóticas, ¿no? Y en el caso de López Moctezuma, pues literalmente con la locura, ¿no? Y luego, bueno, pues todo este preámbulo es para comentarles que se trata de una de las películas más indescriptibles, ¿no? Incluso dentro de la cinematografía de López Moctezuma. Por supuesto que celebramos a Lucarda, por supuesto que recordamos a Lucarda. Eh, el gran dato ahí, bueno, pues es que yo creo que es la película con ligeramente más gritos conocida por la humanidad después de Masacre en Texas, ¿no? O sea, le gana a Masacre en Texas en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues es una filmación absolutamente legendaria, indescriptible, actuaciones, eventos. Aquí lo vemos un poquito más sosegado, ¿no? Hay una narrativa, digamos, más coherente, muy entre comillas, y hay un elemento que siempre va a estar presente, que es el caos puro, total y absoluto. Recordemos que es un tipo de magia el caos, ¿no? Es la magia, el caos magic, ¿no? Recordemos que era un avesado de las ciencias oscuras, de todas las cuestiones ocultas. Seguramente eso se vio
multiplicado ese conocimiento pues, en su estancia en Europa. Hasta la fecha no se sabe por qué dejó de dirigir Televisa Europa. Pero además la dualidad, ¿no? O sea, esto siempre va a ser muy impresionante, ¿no? Esta dualidad, porque pues él como persona era una persona finísima, educada, culta, padre de familia, un padre de familia pues, amoroso, afectuoso. Sus hijas lo recuerdan con muchísimo cariño, ¿no? Y al mismo tiempo, pues ahí está esa sombra impresionante de sus obsesiones, ¿no? De sus intereses, de sus obsesiones, que lo persiguieron, pues literalmente hasta la muerte. Entonces, bueno, pues esta película que es una adaptación a, bueno, por supuesto es producto de su época absolutamente, él con todo lo que hizo. Y bueno, pues esta película es consecuencia de todos esos otros filmes que había de la Hammer Films, adaptando muy libremente a Edgar Allan Poe. Bueno, esta no es la excepción, esta también es una adaptación muy, muy, muy libre. Pero a mí me parece en lo personal que la gran diferencia es que cuando ves una película de Hammerfilm y ves La Mansión de la Locura, pues te das cuenta de lo acartonado que es, de lo simulado que es todo. Y pese a, digo, toda su cinematografía se permea de esto, ¿no? Que son, pues, algunas cuestiones técnicas, algunas cuestiones, pues, obviamente de un presupuesto menor, etcétera. Pues se ve balanceado, ¿no? Se ve resuelto, o se ve compensado con, pues, no podemos llamarlo más que verdad, ¿no? O sea, hay elementos de verdad. Es una de las grandes quejas, por ejemplo, que tiene mucha de la gente que coopera, que trabajaba en las películas de Moctezuma, sobre todo en en las que se había una orgía, pues no era una orgía simulada, pues era una orgía tal cual, ¿no? Y esta película, pues es lo de menos, ¿no? O sea, es lo de menos, lo de menos. Aquí hay, es como una especie de viaje dantesco por pues, una mente privilegiada, no la vamos a decir delirante, ni mucho menos, es una esquizofrenia privilegiada, es una película que te inspira pues, colores, sabores, sobre todo aromas, ¿no? Y bueno, pues aquí lo más importante de todo a mí en lo personal es cómo se convierte en una gran fábula del poder, ¿no? De este poder que, bueno, ya lo decía Pasolini, que seguramente conocía la cita, sin duda, Juan López Moctezuma. Bueno, pues Pasolini decía que no hay nada más anárquico que el poder, porque el poder por sí mismo no responde absolutamente a nadie. Entonces aquí lo que vemos pues, es un dictador como nos ha tocado lamentablemente ver en nuestra América Latina por siempre, pero pues también están en todas partes, donde quiera que haya abuso de poder, existe esta explosión de locura, justamente tal y como la vemos aquí. Y bueno, pues vaya pedazo de cinematografía, solamente para describir un manicomio donde los locos se vuelven los jefes, los doctores, y los doctores se vuelven los dementes. Tendremos por aquí algunos lectores de revista Belcebú. Recordarán que por ahí en el número 5, de hecho el último que publicamos, donde pusimos un listado de las 50 películas más sobresalientes mexicanas del cine de horror, terror y lo grotesco, ahí está incluida la Mansión de la Locura e incluimos un rescate, una exhumación hemerográfica que corresponde a un artículo que apareció, me parece, creo que en la revista El, escrito por Carlos Illescas, que es uno de los co-guionistas de La Mansión de la Locura, y es un texto que escribía sobre la filmación de La Mansión de la Locura, ¿no? Y en esta, pues bueno, Illescas hace tanto su crónica y también pone algunas declaraciones de Moctezuma, un texto totalmente revelador. Y Moctezuma comentaba que lo que quería hacer era pues mostrar no precisamente una subversión de la realidad, sino que simplemente quería mostrar otra realidad que existe, ¿no? Él no quiere decir que sea aquí pues sí, una torcedura de la realidad, sino que simplemente existen otras realidades a decir de otro tipo de miradas, ¿no?
Sí, Entonces, eso es lo que entre quería las... entregar él, exacto, ¿no? Y aquí, por ejemplo, con el personaje que yo tengo de fondo, que se trata del actor David Silva, un actor pues, de carácter total, una institución del cine mexicano, que curiosamente él aceptó muy bien la propuesta de toda esta generación nueva de aquella época, compuesta por Moctezuma, Jodorowsky, etcétera, para trabajar en sus películas, ¿no? Realizando papeles que, pues, por ejemplo, yo no me imagino a alguno de los hermanos Soler realizando alguno de los papeles que hizo David Silva, ¿no? Entonces, bueno, eso habla muy bien de David Silva, y aquí hace una especie de papel que dialoga directamente con Aleister Crowley. De hecho, Ujú. pues, aparece rapado como Aleister Crowley y con ropajes como Aleister Crowley, como lo pueden ver aquí. E inclusive en la propia película, Moctezuma se da el lujo de hacer que Claudio Brook pronuncie las palabras de que la única ley aquí es hacer lo que uno quiera, ¿no? Telema, sí. Exacto, el telema de Aleister Crowley. Entonces, pues Moctezuma ya ahí estaba dejando claramente ver qué es lo que quería hacer, ¿no? Se atrevía en una adaptación a un cuento, pues, digamos, clásico de Edgar Allan Poe, el sistema del doctor Alquitrán y el profesor Pluma, pues hacer su propia versión en aquellos alocados años 70 vía Aleister Crowley, y pues lo que nos entrega, como bien dice Sergio, es una visión totalmente distorsionada para el orden normal de la época y cualquier orden. Y pues nos encontramos con una película que respira, ¿no? O sea, un objeto inanimado, o un objeto no inanimado, un objeto que no se puede asimilar o asir, pero que respira, ¿no? Que respira a través de la luz, y pues que nos deja trastocados, ¿no? Todo aquel que ve esta película, sin duda, cuando termina de verla, termina de alguna manera transformado, ¿no? Y no resulta extraño. En este artículo que les comento de Illescas, pues él habla que de repente recibió una llamada de Moctezuma diciéndole, mañana te espero a tal hora en la hormiga, ¿no? Y Illescas tuvo que investigar qué era la hormiga, ¿no? Y resulta que la hormiga, después de investigar y preguntar, pues era una fábrica de hilos, en- me parece que en Tacubaya. Acudió a la hora y dice que cuando finalmente le abrieron la puerta en la fábrica de hilos, que ya era muy, muy añeja, pues al cruzar el umbral de la puerta se encontró con un mundo totalmente distinto al que dejaba atrás la vida común y corriente, ¿no? Y así Carlos Illescas se encontró inmerso en el mundo de Juan López Moctezuma y de la Mansión de la Locura, un mundo que está mágicamente construido a partir de esta fábrica de hilados, del Museo del Chopo y del Desierto de los Leones. Es decir, estos tres lugares de filmación sirvieron para construir un mundo que está dentro del celuloide de esta película, y que nos hace creer efectivamente en una realidad muy distinta a la que vivimos día a día, y que nos lleva a enfrentar con una realidad que, aunque pues entendemos como la realidad de los que están enloquecidos, es una realidad que nos toca en muchos puntos, ¿no? Entonces, efectivamente, en muchos aspectos esta película pues pega directamente al inconsciente, pero pues nos afecta en el mundo diurno, ¿no? Y es precisamente por este trabajo mágico que logra Moctezuma y con todo su equipo, porque es una película, como bien ya ha dicho Sergio, que se construye tal vez de inicio a partir de la influencia del cine gótico de horror y de la narrativa gótica en general, por la cual estaba muy influido Moctezuma. Aquí esencialmente el cine de la Hammer, ¿no? Ujú. Pero estaba pues obviamente transminado a través de todo el movimiento pánico del cual él ya era parte, y nos entrega una película efectivamente de época,
pero muy definido, delineado por ese cine de época que responde al de los años, que responde desde los años 70, ¿no? O desde la perspectiva de los años 70. Es decir, nosotros vemos una película de época, una película, pues, a lo mejor, supongo que victoriana, intenta ser victoriana, pero en los años 70, es decir, una película que intenta ser victoriana, realizada en los años 70, se nota a leguas, ¿no? Se nota a leguas porque está definida por ese pensamiento, pues, libertario de la época hippie y todo lo que implica. Y pues eso, pues define muy bien esas películas, ¿no? Y aquí, obviamente, con toda la carga ideológica, ideológica de Moctezuma y con toda la carga artística del equipo que conformó, es sumamente explosiva, ¿no? Hay que tener en cuenta que aquí, pues bueno, Moctezuma se hizo eh, tener ayuda de escritores y poetas para la adaptación de la historia. Contó con personajes como Leonora Carrington y su hijo para todo el diseño de producción. Ujú. Por ahí andaba Henry West, que también trabajó con las películas de Jodorowsky. Bueno, el elenco es formidable, ¿no? Partiendo con Claudio Brook y varios actores que habían trabajado tanto en cine internacional como en cine nacional. Y recordar, por ejemplo, que ahí el script boy era Damián Acosta, que ahí era totalmente desconocido, pero que años posteriores, en los años 80 sobre todo, desarrolló una carrera de cine de explotación México, pues muy importante, de la que recordamos películas como El Fiscal de Hierro, Los Intrépidos Punks, o esta película que está siendo reconsiderada notablemente en últimos años, de hecho en los últimos meses, que es El Violador Infernal. Podemos entender cómo Moctezuma pues fue pivotal para la carrera de muchos elementos que trabajaron en esta obra, como también muchos elementos que trabajaron en esta obra y en las obras posteriores de Moctezuma fueron pivotales para pues lograr impulsar este genio enloquecido en el cine, que fue Juan López Moctezuma, un realizador que no tenía conocimiento técnico, todo fue empírico en su trabajo cinematográfico, y que sin duda solamente un miope negará la trascendencia y la capacidad cinematográfica que Juan López Moctezuma logró en sus contados filmes, a pesar de no tener un conocimiento profesional de cine, sino que todo fue empírico, pero obviamente tenía un talento notable, ¿no? Sí, pues eh, hay, hay momentos en los que se define pues, toda una época, ¿no? Y bueno, pues aquí lo más importante a mí me parece de todo es cómo pasa desapercibido, ¿no? O sea, ¿cómo es Ujú, posible? Digo, sí tuvo sus premios, esta creo que fue de las más reconocidas de su época, ¿no? ujú, Pero conoces la crítica de la época y una serie de cosas y pues era muy, muy vilipendiado, era un cine muy, muy vilipendiado. Entonces, además, pues atentaba con las buenas costumbres y demás. Yo sobre todo me quedo con esta impresionante escena en las azoteas del Museo del Chopo, ¿no? Donde están estos como trabajadores que en un momento dado pues parecen como neoaztecas, ¿no? O sea, que en realidad se supone ujú, que son unos dementes que están ahí realizando unos ajustes a un equipo eléctrico. Supongo yo que la idea era aprovechar la instalación que había ahí, que se ve pues, que son unos inocentes cables de luz, ¿no? ujú. Y entonces este personaje se echa un discursazo. Creo que es el que tienes atrás justamente, el que empieza a hablar del dios eléctrico, ¿no? Empieza a No, hablar del dios. él está presente ahí, que es como que Ajá, el sacerdote del culto, ¿no? Pero el que va echando todo el speech es ajá. Claudio Brook, el Ah, sí, supuesto sí. doctor Maillard, ¿no? Ah, sí, sí, es muy cierto. Bueno, El este supuesto discurso, director del manicomio. el director, el más loco de todos, pues, ¿no? El que tenía Ujú, además experiencia
militar, y que por cierto, vamos a decirlo porque es muy importante, de alguna forma tiene cierto paralelo con lo que, o sea, es más o menos, de alguna forma es profético con lo que pasa con el doctor López Moctezuma, pero bueno, recordemos que en las primeras obras siempre hay un personaje que es como la versión idealizada del creador, ¿no? Pero bueno, esos son otros temas. La cuestión es que este discursazo se supone que está hablando de esta invención en la cual va a unir a toda la humanidad, que va a compartir a toda la humanidad la misma información y que les va a dar está describiendo la Internet. Ujú. Es impresionante. Ahora, esto pues obviamente cuando tú terminas de ver la película te das cuenta de que todo es muy subconsciente, ¿no? O sea, es como una película o sea, más que una película es como un muy mal sueño. Es como que todo el día estuviste estudiando una serie de cosas, como cuando vas a la escuela y al día siguiente tienes examen y toda la noche estudiaste, los sueños que tienes pues, es una pesadilla delirante ahí de cuestiones a medio digerir, de conceptos, etcétera. Entonces, bueno, pues cuando despiertas no sabes exactamente qué fue lo que percibiste. Bueno, pues en un momento dado hay una descripción que parece verbatim de lo que nos toca todos los días, que es esta percepción de la Internet, ¿no? Entonces, de alguna forma, la mansión de la locura, pues en sí describe como el lado B de la humanidad, podemos decir, ¿no? Y a mí me pareció impresionante cómo están todos los elementos que nos encontramos pues, prácticamente todos los días. O sea, basta con salir a la calle y ver que todo el mundo en este momento está viviendo su propia fantasía, sus propias obsesiones, sus propios ideales, etcétera. Y qué mejor personaje para representar lo que estamos viviendo todos los días ahora con toda esta cultura de lo woke y de lo progre y demás, que el mismísimo Mr. Chicken, ¿no? O sea, Mr. Chicken es este personaje que un día despertó sintiéndose pollo, ¿no? Ujú. Y en lugar de encaminarlo, digamos, hacia la sensatez, pues el doctor Melar dice, no, 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 vamos a hacer que se vuelva un pollo, ¿no? Y entonces vive como pollo, come como pollo, va al baño como pollo, etcétera. En un momento dado hasta se sugiere que probablemente va a terminar devorado en un guiso, ¿no? El punto más extremo de su vivencia como pollo. Y esto pues se contrasta mucho, por ejemplo, con esa otra película legendaria también, aunque muy sosegada comparada, que es La vida de Brian, ¿no? Mm. Donde ahorita está bajo fuego por un comentario que de pronto hacen justamente sobre una persona que está totalmente loca de remate. Que uno de los comentarios es, bueno, es que está en conflicto con la realidad. O Ujú. sea, su conflicto no es con la sociedad, su conflicto es con la realidad misma. Entonces, bueno, pues esta película parece justamente padece justamente de ese mismo delirio que es dejar que todo suceda, dejar que todo acontezca, ver qué pasa, ¿no? Mm. Y ese es el sistema del doctor. Ahora, pues no difiere de lo que pasa afuera, y mucho menos en América Latina, ¿no? Y mucho menos en este momento en el cual todo el mundo tiene sus equipos para registrar todo lo que sucede. Y todo el mundo desea de imponer sus propias percepciones de la realidad. Ahora, aquí lo importante es que nadie tiene una percepción auténtica. O sea, la consecuencia es, por supuesto, que nadie tiene una percepción auténtica de la verdad en sí misma, ¿no? Que es otro de los grandes temas que se maneja aquí en esta película, porque el otro tema, o sea, al momento en que habla del poder, el otro gran tema, bueno, al momento en que habla de poder y es una microsociedad, sucede otra cosa muy interesante que se da la revolución, ¿no? Porque el Mm. último cuartito de hora, que además es una película cortísima, todas las películas de López Moctezuma pues, son muy cortitas. Parece como que tienen el mínimo para ser consideradas largometraje. Y esos últimos minutos, pues se da ni más ni menos que una especie como de simulación o reinvención de la Revolución Francesa, que al ser la primera revolución, pues es el prototipo, con todo y asesina, ¿no? O sea, Mm. con todo y
mujer que es la que termina destruyendo, digamos que la cabeza de esta monarquía impuesta, de esta dictadura, y gracias a eso se cae todo lo demás, ¿no? O sea, es impresionante porque es una comprensión real y auténtica que nos lleva a recordar esa otra película sobre reinos delirantes que es Apocalipsis Now, ¿no? Que igual, o sea, tiene la misma, más o menos la misma estructura, o sea, es como un viaje dantesco, vas al corazón de las tinieblas, llegas a conocer al demonio que está en el centro de este infierno, ¿no? Y simplemente quitándolo, pues todo lo demás se va desintegrando, se va deshaciendo. ¿Por qué no prosiguió? ¿Por qué? Si era tan bonito y tan interesante y tan fascinante, ¿por qué se da esta dispersión pues hacia ningún lugar, ¿no? Están, al final lo vemos, o sea, la carroza, es el final literalmente esta carroza que se va alegando. Y los loquitos pues terminan vagando, pues, ¿no? Que, ojalá nadie se ofenda porque dije loquitos, pero bueno, los loquitos terminan vagando así por los caminos y demás. Es terrible porque parece que dentro de este caos, de este apocalipsis, de esta anarquía, ¿no? O parece que más bien el tema es que pese a que existe la anarquía, de todas formas, y eso es algo que repiten mucho los sociólogos, de todas formas dentro de estos modelos de revolución, se va a dar una vez más la imposición de poder, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues tiene un poco para todos, pues, ¿no? O sea, si eres muy básico, bueno, pues tiene cualquier cantidad de desnudos, cualquier cantidad de erotismo. Si eres violento, pues tiene escenas de una violencia extrema. Una vez más, hay un pollo muerto, ¿no? O sea, ahí les advertimos una vez. Si tiene comedia, pues le sobra cantidades de comedia a la película. De hecho, una de las cosas más raras y más particulares que tiene es el uso constante. Me imagino yo que tiene que ver con el banco de sonidos que había, ¿no? A la mano, pero el uso constante de sonidos que son de caricaturas, ¿no? Mm. Y bueno, pues tiene terror, por supuesto. Hay unos momentos, sobre todo hacia el final, cuando se van a dar estos linchamientos, o sea, linchamientos. Esta semana, ¿cuántos linchamientos hubo en México? ¿No? Y nos acercamos a elecciones, ¿no? Entonces, todo el tiempo parece que nos está hablando del tiempo presente, ¿no? Que es una de las características fundamentales de ese subgénero profético que es el apocalipsis, ¿no? O sea, el chiste de la literatura apocalíptica es que no habla hacia el futuro, sino habla desde el presente, ¿no? Entonces, bueno, pues una constante que vamos a ver siempre con López Moctezuma y que esta película lo inaugura de una forma magistral, pues es como trasciende sus límites, todo el tiempo trasciende sus límites. Entonces, lo que comentemos, lo que digamos, bueno, pues es más o menos lo que uno ya ha percibido desde con anterioridad, pero si algo distingue al cine de López Moctezuma, incluyendo las películas que muchas veces no son tan celebradas o tan reconocidas, es cómo deja una huella muy, muy permeable y pues la vas pensando, la vas realizando. Es un director que tiene su visión muy clara, muy, muy clara de lo que quería. Y muchas veces esa misma visión pues te va a rebasar completamente. Pero además imaginen el carisma para convencer a un mundo de gente de levantar esto mismo, ¿no? Pues crear estos escenarios que son 100% plásticos y dignos de cualquier cinematografía de primer nivel, ¿no? Es impresionante. Así es, pues es impresionante ver la, la coherencia del filme como una obra, pensando en que efectivamente pues es una película que se hizo prácticamente de manera independiente y con un presupuesto pues, muy raquítico, ¿no? Efectivamente, como bien decías, también digo uno más o menos teniendo conocimiento tanto de todo el equipo artístico que trabajó en el filme,
y sabiendo cómo era pues el desarrollo de una película en aquella época, entiende que pues todo fue una labor de sacar partido de lo que había a la mano, ¿no? Y es extraordinario. Como yo platicaba hace unos momentos, pues la labor de un, la labor para construir un ecosistema que hacen a partir de esos tres lugares, que es la fábrica de hilos, el Museo del Chopo y el Desierto de los Leones, es notable, ¿no? Eh, Efectivamente, como menciona Sergio, es tan notable porque todo se ve real, ¿no? Y todo pareciera ser parte de un solo espacio, ¿no? Cuando en realidad son tres lugares muy distintos y muy separados de sí mismos, ¿no? Entonces, todo esto habla realmente de, pues, de la visión, la percepción y el talento de Moctezuma y de cómo efectivamente, pues tanto su genio como su talento logró reunir a toda esta gente, ¿no? Y nos habla finalmente también, pues, de una generación de artistas que tenían lo necesario para trascender, no solamente trascender en el medio, sino trascender en el tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de una película que se filmó hace 50 años y que tal vez ahorita es más vital que hace 50 años, ¿no? Y es tan vital que pues, es una película que no solamente la estamos discutiendo ahorita aquí, sino que es una película que se está discutiendo en muchos lados, ¿no? Para variar, eh, parece ser que por ahí de los años 80, yo tengo un recuerdo ahí oscuro, pero no lo puedo eh, asegurar. Me parece que sí fue editada aquí en video, pero después de eso, pues ha sido imposible, bueno, casi imposible encontrarla editada en México, ¿no? Hacia principios de los 2000, en el 2003, me parece, se publicó en DVD y años después, por ahí del 2011, 2012, esa misma edición se publicó aquí en México por parte del sello que publicó tanto a Lucarda como a Lucardos, ¿no? El documental que hace homenaje tanto a Moctezuma como a Lucarda, ¿no? Pero después de eso, pues bueno, la película ahorita es prácticamente inconseguible en DVD. No obstante, aquellos que quieran verla, pueden verla por ahí en YouTube, y si la quieren ver en mejor resolución, pues ya estamos hablando de sociedades nuevas, de tecnologías nuevas, y pues pueden encontrar en la plataforma de Movie, ¿no? Entonces, si quieren ver la película, ahí está. Se Yo creo que ahorita en estos momentos a través de YouTube y de Movie es la manera, tal vez es el momento en el que se ha podido ver La Mansión de la Locura de la manera más sencilla en los 50 años de existencia de esta película, ¿no? Ahora viene solamente, creo que en Movie nada más está Alucarda y La Mansión de la Locura, el resto de las películas de Moctezuma pues no están, así que sigue siendo un realizador cuya obra es complicado de ver, pero que vale la pena buscarla porque quien se atreva, quien se interese en conocer la obra de Moctezuma, pues encontrará con una obra peculiar y única, ¿no? Es decir, es para gustos que realmente busquen cosas de importancia, cosas que tengan un sabor único, ¿no? Y pues bueno, eso es La Mansión de la Locura. Hay que recordar que del sistema del doctor Alquitrán y el profesor Pluma, existe otra adaptación, al menos, que ahorita recordamos, que recuerdo, también muy importante y un tanto distinta, ¿no? Lunacy de Jan Svankmajer es una película que también se basa en este cuento de Edgar Allan Poe, y pues vale la pena verla igualmente, también es una gran película, y sobre todo si desea uno, pues ahí realizar eh, cruzar datos entre estas dos adaptaciones para entender muy bien pues cómo funcionan y cómo ven las distintas perspectivas de realidad, pues los grandes cineastas, ¿no? Y cómo a partir de ello, pues también podemos encontrar reflejo en lo mismo que respiramos y vivimos en el día a día, ¿no?
Sí, así es exactamente. Pues mira, aquí lo que yo creo que lo más importante es que, bueno, como bien señalas, por un lado, pues cumplió 50 años. Obviamente, pues, es un aniversario fijo. Entonces, aquí es donde nos preguntamos, ¿dónde está la edición especial en Blu-ray con miles de extras? ¿Dónde está el rescate a nivel nacional? ¿Dónde está el homenaje? ¿Dónde Bueno, está...? perdón, Sí, en la próxima edición de sí, Macabro sí, la van claro, a sí. homenajear, ¿no? Digo, A eso nomás. iba, a eso iba. O Perdón, aprovechar. sea, por un lado, pues, una vez más es Macabro quien heroicamente hace estos rescates. Digo, gracias a Macabro prácticamente todo lo demás. Pero, pues, ¿dónde está la edición 4K, ¿no? ¿Dónde está la restauración 4K? ¿Dónde está? O sea, ¿qué estamos haciendo con nuestros objetos más importantes artísticos, ¿no? Sobre todo, bueno, pues con esa memoria, ¿no? Este, y también, bueno, pues el legado, ¿no? El Ujú. legado que existe es disperso, es a cuentagotas, es prácticamente homeopático, ¿no? Y es a nivel mundial también, ¿no? O sea, es muy, muy curioso. Por eso es que a mí me parece que es más un director iniciático, ¿no? Porque, bueno, este tipo de estética, este tipo de temas, de temáticas, pues por un lado no son para cualquiera, ¿no? O sea, no es Walt Disney. Y por otro lado, parece como que selecciona quiénes son los que realmente pues, les prende toda esta cuestión, ¿no? Porque pues como señalamos, pues es un cine, cada vez fue con menos dinero sus producciones, pero al mismo tiempo cada vez tenían más poder, ¿no? O sea, Alucard es un monstruo cinematográfico absolutamente, ¿no? O sea, merece estar en las grandes listas de monstruos cinematográficos, ¿no? O sea, es la gran vampira. Y bueno, pese a que aquí no hay tal vez unos elementos tan, que mira, si nos ponemos muy estrictos, pese a que es el gran tema el vampiro, el gran tema de Juan López Moctezuma, pues en realidad pasa un poquito como con Black Kiss, nunca hay esa muestra del vampiro obvia, ¿no? O sea, de la sangre, Mm, los colmillos y demás. Aquí pues parece que este mismo ente vampírico pues es el poder mismo, ¿no? Que ujú, es como digamos el gran enemigo dentro de permeando toda esta sustancia de la película. Y ese sí parece que permea toda su obra, o sea, incluyendo Welcome María, ¿no? Porque a final de ujú, cuentas, en Welcome María se da esta cuestión de que pues, está el imperio americano, que de alguna forma no permite que la gente se encuentre, ¿no? Bueno, en fin, ujú. digo, será cosa que ya afianzaremos cuando podamos echarle un ojo a esa película. Pero yo creo que fue sobre todo una perspectiva muy, muy privilegiada de la época de la gente. Bueno, era la época de la antipsiquiatría, por ejemplo, ¿no? Que una de las grandes propuestas, bueno, digo, ya sé que es un poco revuelto, pero una de las más grandes, digamos que conferencias o encuentro que se dio, si ustedes quieren, el seminario que se dio mundialmente de la antipsiquiatría, pues se dio ni más ni menos que aquí en México, ¿no? Entonces, bueno, pues justamente tenía mucho que ver, siempre tiene que ver, digo, para los que conozcan toda esta cultura de la antipsiquiatría, que por supuesto incluye a Foucault, a Michel Foucault, bueno, pues era justamente toda esta cuestión, ¿no? Toda esta cuestión de la época, que incluye la época en la cual está aparentemente sucediendo todo esto. Y entonces, bueno, toda esta época entonces es muy similar a los 2000 de alguna forma, ¿no? Así como los 80 fueron muy similares a los 60, bueno, pues esta cuestión que parece como que se va a dar algo, que se va a dar un cambio radical social, ¿no? O sea, a final de cuentas es uno de los grandes elementos de la Mansión de las Locuras que parece que ahí se va a manifestar una nueva civilización, ¿no? O sea, parece que ahí se va a explotar
de pronto hacia todas direcciones una transformación radical, pues, tal vez incluso de la humanidad misma, ¿no? Y de cómo no sucede, ¿no? Se cancela, se anula, se apaga, ¿no? Se extingue por fuerzas exteriores. Y bueno, pues eso es lo que, digo, ya lo veremos más adelante con otro homenaje que estamos preparando, ¿no? Que cumple 30 años, no vamos a decir todavía qué, pero ahí se ve también ese mismo tema, ¿no? Que es esas fuerzas que vienen de quién sabe dónde, que es como un dispositivo que existe con el cual toda esta super revolución, toda esta revolución de la conciencia, pues se anula, se aniquila, se extingue a sí misma, ¿no? Entonces, por donde quiera que le busquemos, hay temas extraordinarios en la película y hay escenas y secuencias extraordinarias. Yo me quedo sobre todo con ese momento fascinante en el cual este doctor que está atrapado, al que le están mostrando como si fuera el infierno, el manicomio, despierta después de una noche de pesadillas y empieza a caminar por un pasillo que tengo la extraña impresión que no es tanto el Museo Chopo, sino me recuerda muchísimo a un pasillo que existe en la casa del poeta, quién sabe si sea, pero empieza a caminar y empieza a ver todos los cuartos con un mundo de vidas ahí sucediendo, ¿no? Hay uno que está lleno de soldados, hay uno con una mujer desnuda, hay uno con alguien pintando, hay alguien con... es como si empezara a explorar su propia psique, ¿no? Entonces tal vez la gran invitación que parece confirmarse con la frase de Lester Crowley, bueno, pues es de que dejemos entrar a la mansión de la locura en nuestra propia mente y veamos hacia dónde nos lleva, qué direcciones, qué lugares, qué momentos, porque pues hasta el más gris de los seres, hasta el más burócrata de los burócratas, pues tiene un carnaval allí en la cabeza. And every town who uttered rout was withered at the root. We could not speak, no more than if we had been choked with soot. La mansión de la locura, finalmente, al menos para mí, es un retablo impresionante, ¿no? Está plagado de una tras otra, de escenas y momentos extraordinarios. En mi caso, yo me quedo, repito, toda la película es impresionante, pero hay dos momentos que me resultan fascinantes, sobremanera, que es precisamente, ya lo comentaste, la aparición de Mr. Chicken, que me parece uno de los grandes personajes en la historia del cine mexicano. Terrible esa escena y todo lo que conlleva. Precisamente la secuencia que sigue después de la aparición de Mr. Chicken, tanto Claudio Brook como el doctor invitado a la mansión, a este manicomio, son bombardeados por una lluvia de gallinas, donde una de ellas muere o queda ahí Uh-huh. toda como pollito deshuesado, y Claudio Brook dice de la manera más pues, socarrona, esperemos que no sea Mr. Chicken, ¿verdad? Y es terrible esa escena, ¿no? Y la otra es aquella cuando bajan a las pues, catacumbas del manicomio y llegan al lugar más recóndito y más oscuro, y vemos que ahí tienen encadenado a un anciano que está prácticamente muerto y lleva días, meses allí encadenado sin comer, y porque supuestamente ese es el método que lo sanará, ¿no? Uh-huh. Pero es de un eh, tiene una lograda atmósfera oscura la escena, y está fotografiada de una manera extraordinaria. Hay que recordar que entre todo el equipo técnico extraordinario de esta película, pues bueno, la fotografía es de Rafael Corquidi, Exacto. y bueno, no, cuando vean la película van a entender qué extraordinario fotógrafo era Rafael Corquidi, ¿no? Y por qué todo el cine de Alejandro Jodorowsky brilla aún más con la fotografía de Rafael Corquidi y aquí La Mansión de la Locura, a pesar de que mucha o buena parte del filme se desarrolla en tinieblas, pues brilla de una manera extraordinaria, ¿no? Esta secuencia
que les platico que está desarrollada entre tinieblas y contrastes de luz, Ujú. es realmente extraordinaria, ¿no? Y En queda ahí claroscuros. marcada en el cerebro indeleblemente, ¿no? Entonces, bueno, esto pues es tan solo un par de momentos dentro de este logrado filme que es La Mansión de la Locura y que, pues, bueno, podríamos seguir como prácticamente con todo lo que discutimos aquí que nos Sí, apasiona, claro. hablando y discutiendo por horas, pero pues ahí Bueno, queda bueno, ahí la hay como invitación. dos cosas muy importantes que señalar de esa escena en particular. La Ujú. primera es, ¿quién era? Porque claramente de esas películas tan pobres que tienen que agarrar a alguien real, pues está claramente, es un esqueleto, ¿no? O Ajá, sea, ¿cuánto pesaba ese personaje? ¿30 kilos o qué? O sea, y en segundo lugar, que nos recuerda a Cristo, ¿no? O sea, es ajá. una figura, pues es casi casi un crucificado ahí, ¿no? Y como sucede constantemente en las películas de Moctezuma, pues es vilipendiado, ¿no? O sea, se burlan de él y, míralo, le avientan un pan todo apestoso. Ahora se la avientan Es para que lo atrape cuando esté encadenado, ¿no? Es una exactamente, bola pues están total. encadenados y le Ah, dicen, ahí está tu pan, ¿no? Entonces, es impresionante, o sea, ahorita casi no lo vemos, pero pues, en esa época una visión así era 1000% blasfema. Y pensar que es de las blasfemias más leves que hay en la cinematografía de Moctezuma, pues es también reconocerle su valentía, ¿no? Porque bueno, pues, mm, tenían un poder impresionante en esa época todavía. Que por cierto creo que mencionan el Vaticano, por ahí también de pronto en algún momento. tal vez, sí. Como hemos dicho, pues es muy difícil ver una copia bien hechecita y muchas veces el sonido sí es un poco complicado. Estuvo grabada en inglés originalmente, no por cuestiones malinchistas, sino simplemente porque la intención siempre fue llegar a un mercado mucho más grande, ¿no? Ujú. Y pues nada, o sea, es universal, es un trabajo universal, absolutamente, ¿no? Así es. Pues bueno, ahí queda la invitación para que la busquen, la vean. En verdad, búsquenla, digo, esfuércense, adquiéranla si pueden, si tienen los medios y si la encuentran. Obviamente no la van a encontrar ahorita en Amazon, no está, pero pues bueno, Amazon no es la única tienda en línea, así que busquen, esfuércense. Y pues rescatemos la obra de Moctezuma como de otros autores que valen la pena, ¿no? De Sergio, podemos recordar a otro cineasta que desafortunadamente resonó a través de todos los medios electrónicos la semana que está por cerrar, porque desafortunadamente pues nos dejó en el terreno físico, ¿no? Pero como suele decirse, y aquí es totalmente real, permanece una obra inescrutable, irrepetible, única, ¿no? Obviamente estamos hablando de la pérdida, la desaparición de William Friedkin, uno de los cineastas más importantes, más interesantes del cine estadounidense y por tanto del cine mundial. No, pues mira, digo, aquí se tiene que poner todo muy, muy personal para que quede una vez más en el registro. O sea, esta cápsula sobre la mansión de la locura, bueno, que se iba a grabar la semana pasada, ¿no? Hubo circunstancias que ya no se pudo grabar. Y el mismísimo lunes acontece esta situación, o sea, son coincidencias notables, como muchas coincidencias que permean pues, todo lo que rodea a López Moctezuma, ¿no? Justamente. Y bueno, pues era también, o sea, estaba al borde de estrenar una nueva obra, Friedkin, y bueno, pues es absolutamente indescriptible la importancia que tiene, pues en el género que nos ocupa, ¿no? O sea, es ni más ni menos que el director del Exorcista, que además, bueno, pues está al borde también de una serie de celebraciones, de una serie de memorias, de recuerdos. No va a estar presente el director. O sea,
estuvo a nada de poder estar ahí presente. Y por lo que yo veo, pues todo fue muy repentino también. Entonces, pues es una pérdida absolutamente irreparable. Dio miles de entrevistas, siempre sus entrevistas fueron extraordinarias, era una persona pues colérica, pero al mismo tiempo pues brillante, luminoso, ¿no? Este, y bueno, pues es creador prácticamente no tiene dos películas iguales, pero al mismo tiempo hay obsesiones también pues muy contundentes, muy claras, hasta en las menos celebradas. Y bueno, pues es un titán, es un absoluto titán del cine, ¿no? Este, Hay un antes y un después del Exorcista, no cabe duda. Sí, así es, digo, ahorita, como bien lo dice, hay una acción después del Exorcista en la historia del cine y supongo, me atrevo a decir y lo digo desde mi perspectiva, hay un antes y un después para los espectadores cuando ves el Exorcista, ¿no? Y ese Exacto. es mi caso, como creo que para muchos, ¿no? Eh, ah, Híjole, sí fue un golpe fuerte para muchos cinéfilos la, la partida de Friedkin. En lo personal, digo, yo como espectador de cine, obviamente me gusta y alabo la filmografía de directores como Francis Ford Coppola, como Martin Scorsese, pero para mí los directores más interesantes y que más me apasionan de esa generación de autores estadounidenses es Brian De Palma y William Friedkin, ¿no? Y curiosamente con los dos me parece que la historia les ha sido hasta ahora, eh, pues no ha sido consciente realmente del talento y de lo que significa la filmografía de estos directores, ¿no? Solamente quería mencionar a De Palma porque, bueno, pues pertenece a esa generación, no voy a hablar ahorita de Palma, pero en el caso de Friedkin, a pesar de tratarse del director del Exorcista, pues bueno, obviamente con esa obra, pues pasa a estar presente en el radar de todo cinéfilo que se dé de llamarse como tal, pero pues más allá del Exorcista y de tal vez Contacto en Francia, pues muchos espectadores pues no ubicarán la obra de Friedkin, ¿no? Y estamos hablando de una obra pues vital, ¿no? Estamos hablando de una obra en la que se incluyen, además de estos dos filmes mencionados, otras cosas extraordinarias como Sorcerer, como To Live and Die in LA, Ujú, como Crossing, como Killer Joe, como Bog, como The Guardian. ujú. eh, The en Guardian, ver- que tiene una escena homenaje a Evil Dead Ajá, impresionante, ¿no? O sea, es un genio celebrando a otro genio. sí, sí, sí. Sí, Friedkin, pues realmente vino a trastocar el cine y con ello nuestras vidas, ¿no? Al hablar del Exorcista estamos hablando de una de las películas quintesenciales en la vida de todo aquel que esté interesado en el arte del siglo XX, ¿no? No solamente del cine, estamos hablando de un monumento audiovisual donde prácticamente cada segundo de metraje pues está ahí cincelado, ¿no? Está concebido de una manera casi perfecta y que viene a delimitar nuestros límites de la realidad, ¿no? Digo, pocas películas componen una iglesia como esta, ¿no? Donde todos los elementos están reunidos de manera tan extraordinaria y trabajan de manera tan funcional, ¿no? Y eso habla notablemente del realizador, ¿no? Aquí, como ya dijo Sergio, pues fue un realizador polémico, ¿no? Un realizador que tenía cuidadosamente delimitado cada elemento de sus películas y para ello, pues llegó a hacer uso de herramientas, pues totalmente polémicas, ¿no? Tanto de su manera de dirigir a gritos en muchos aspectos, como pues se sabe que durante la filmación del Exorcista llegó a utilizar la detonación de una pistola para Ajá. obtener
obtener la respuesta requerida del actor, ¿no? Sí, Esto claro. obviamente pues construyó una fama Atmósfera. de energúmeno de Friedkin, pero pues bueno, son las famas los métodos que van creando cada director. Y en el caso de Friedkin estamos hablando de un director que mantiene obras irrepetibles, ¿no? Ujú. Con las cuales no encontramos parangones en la obra de otros directores, ¿no? Entonces, efectivamente, con Friedkin pues es una pérdida irreparable, ¿no? Y ahorita, en mi caso, hablé del Exorcista, obviamente es una de mis películas favoritas, pero también la menciono así, digamos, un tanto a detalle, o me centré un poco en ella, porque es la película que todo mundo ha visto, ¿no? Pero en lo personal, otra de mis películas favoritas de toda mi vida, pues es Vivir y Morir en Los Ángeles, ¿no? Un thriller muy poco conocido, Ujú. y que es una cosa espeluznante en un filme del 85 que también vino a trazar caminos importantes para el thriller a partir de aquel año, ¿no? Una Claro, película claro. que sigue siendo muy desconocida, pero extraordinaria en muchos aspectos, ¿no? Y bueno, ya no hablemos de otras películas pues, ya mencionadas, ¿no? En mi caso. Sí, claro, bueno, mira, hasta esta última que ojalá veamos pronto, pues Ujú, la última era esa cosa llamada Killer Joe, que pues es indescriptible completamente, es una de las películas más duras que- de crimen que puedes ver, no por las escenas, tal, que son escenas muy fuertes, no por la ujú, violencia, que tiene una violencia, no estilizada, sino es una violencia mucho más depurada, mucho más refinada, porque es más real, ujú, sino sobre todo por esa cadencia que tiene de eventos. Está basada también en una obra de teatro, igual que la anterior, que se llama Bog, ¿no? ujú, Que Bog, cuando recuerdas la pandemia, o sea, vos cuando la ves, que yo la vi, pues habrá sido como en 2015, una cosa así, pues no te dice mucho, ¿no? Sí, bueno, pues dos locos que están encerrados. Pero una vez que pasas la pandemia, te das cuenta de que no se queda corta, ¿no? O sea, ujú, realmente esta es la paranoia llevada al nivel 11, pues, ¿no? ujú, Y entonces te queda un muy mal sabor de boca, en el mejor de los sentidos, con Killer Joe, porque pues es el lado oscuro pues, ahora sí que de la vida americana, de la cultura americana, pues cotidiana, ¿no? Me parece que predice en muchos sentidos lo que está pasando ahorita en San Francisco, en Los Ángeles, toda esta, eh, digamos que, fractura de las cuestiones más básicas de la cuestión social, ¿no? ujú, Entonces, parece que lo predice puntualmente, o sea, tenía una visión justamente para hacia dónde iban las cuestiones, hacia dónde iban las cosas. Y bueno, pues todo el mundo celebra una vez más la escena del pollo, ¿no? O sea, incluso en algunos pósters aparece la escena del pollo ahí, aparece una pierna de pollo ahí en el póster. Pero no se compara, en mi opinión, no se compara a ese momento en el cual Gina Gershon, bueno, la actriz Gina Gershon, describe por qué quiere matar a su mamá, ¿no? ujú, O sea, hay un monólogo ahí muy celebrado. Bueno, no muy celebrado. Hay un monólogo ahí, que es como el corazón de la película misma. Y bueno, pues el Killer Joe empieza como este asesino a sueldo y demás, pero pues se va convirtiendo en una especie de redentor, de ángel, de salvador, ¿no? Solo alguien como Friedkin podría hacer un viaje de un personaje a ese nivel. O sea, ¿cómo puede redimir a una personalidad que debería ser como el mal puro, ¿no? O sea, es como si en El Exorcista al final se redimiera Pazuzu, ¿no? Es impresionante, es un viaje muy extraordinario el que hizo Friedkin en todo este proceso desde la primera película, ¿no? O sea,
se nos va el siglo XX, ¿no? Y con eso se nos va un nivel de maestría en todos los sentidos, en todos los artes, que probablemente va a ser muy difícil repetir. Así es, ahorita mencionas estos dos últimos filmes de Friedkin conocidos, porque sí, efectivamente está por estrenarse su última obra en el Festival de Venecia a final de este mes, pero los dos últimos filmes que de él conocimos fueron Killer Joe y Bug, que están basados en obras de teatro de la misma autora, ¿no? Ujú. Y hay que recordar que, bueno, qué tan injusto fue el medio y el público con Friedkin en sus últimas obras, que en el caso de Bog, por ejemplo, el estreno que se iba a hacer aquí comercialmente de la película se echó para atrás finalmente y la película solamente tuvo salida comercial, por llamarlo de alguna manera, en una sala de la Cineteca durante un par de semanas, ¿no? Bog solamente se pudo ver en cine, en Cineteca Nacional en un par de semanas y de ahí al DVD. Ujú. Y Killer Joe acá en México solamente la pudimos ver en DVD, ¿no? Es decir, ni distribuidores ni cinéfilos se interesaron por las últimas obras de William Friedkin, aun cuando se trata de obras extraordinarias, ¿no? Es decir, la miopía a todo lo que da, ¿no? Y esto, pues obviamente nos habla de pues, cambios de paradigmas, pero de lo que comentaba desde un principio, ¿no? Que tanto a Friedkin como a De Palma, a pesar de que la historia los tiene identificados como dos de los grandes cineastas estadounidenses, son autores que han sido eclipsados por la obra de los otros directores mencionados y también pues por un registro histórico que está acostumbrado a repetir lo que dicen los demás, ¿no? Es decir, a pesar de que hay libros, estudios, textos sobre la obra de Friedkin y de Palma, pues también lo que dice la opinión genérica es que pues, no son grandes cineastas, ¿no? Fuera de películas como El Exorcista o Carrie, pues esos directores Ajá. prácticamente no se les conoce, ¿no? Lo Sí, cual, sí, pues es sí. un despropósito totalmente, Es ¿no? cine comercial. Ujú. Sí, claro. No, pero mira, Entonces, sí, sí. pues hay que rescatarlos, ¿no? No, y mira, hay que ser muy claros. Una de las cosas más desagradables ahorita con esta semana de investigación de Moctezuma, pues es encontrar atisbos o chispazos de ciertos grupos, ya sabrán cuáles, que quieren iniciar algunas campañas para cancelar a Lucarda y cosas así, ¿no? O sea, cancelar, por supuesto, Mm, como director misógino y una serie de cosas. ¿Quiénes son? No son nadie. O sea, en, en, en 100 años no va a faltar quien celebre el siglo completo de la mansión de la locura, ¿no? Los 100 años de la mansión. Todavía hay humanidad, ¿no? ujú. Y del exorcista ni se diga, ¿no? O sea, ni se diga, por supuesto. Ahora, para mí, digo, ya lo comentaremos de forma más profunda próximamente, ¿no? Pero para mí el gran dato es que son las películas que muchas veces la gente dice haber visto y no la ha visto, sobre todo los fanáticos del género. Hay un mundo de gente que es mega fan del horror y lo que tú quieras, etcétera, etcétera, incluyendo directores muy conocidos, ¿no? Que no pasan del prólogo. O sea, no pasan del prólogo por el terror visceral que les genera, ¿no? O sea, desde el mismo sonido, desde, ya no digamos la imagen y demás. Y no pueden, y no pueden. O sea, y estamos hablando de gente que se supone que ya tiene un mundo de vistos y demás, ¿no? Y hay gente que eh, lo dice con mucho respeto, no puedo ver El Exorcista. Ahí les encargo que encuentren otro director que tenga ese poder. Así es. Y bueno, con Friedkin, además de un interlocutor con el público a través de sus filmes, un interlocutor extraordinario, también hay que recordar que William Friedkin sin duda es uno de los grandes charlistas, platicadores, entrevistados sobre
el cine y su propia labor dentro de él, ¿no? Ujú. Si tienen ocasión de leer o de ver entrevistas, diálogos con Friedkin, háganlo ya. Es realmente extraordinario escuchar todo el conocimiento que tiene, todas las vivencias que tiene y esa capacidad extraordinaria para dialogarlo, ¿no? Con el espectador. Es un mar de historias, por decirlo de una manera chabacana, pero efectivamente todo lo que decía Friedkin en sus entrevistas es oro molido, ¿no? Es realmente satisfactorio, es muy, muy disfrutable, ¿no? Es Sí. extraordinario escuchar a William Friedkin. No, y busquen la entrevista que está ahí a la mano para todos, para cualquiera con una conexión a internet, que es entrevistando ni más ni menos que a Fritz Lang, ¿no? O sea, Ujú. Friedkin entrevistando a Fritz Lang es en sí mismo es uno de los documentos importantísimos y de veras te quieres llamar cinéfilo, ¿no? Pues ahí están esas dos inteligencias dialogando al tú por tú. Es irrepetible totalmente. Sí, caray, digo, con todo esto nos damos cuenta de la gran pérdida que acabamos de tener esta semana, ¿no? Y será algo que seguiremos sintiendo durante días, semanas, años, décadas, ¿no? Ya no habrá más filmes de William Friedkin. Digo, estamos a unos días de que se estrene una. Esperemos verla antes de que termine el año, pero después de eso, se Se acabó, ya no habrá acabó. más de William Friedkin, ¿no? Y así Entonces, se, y así se van acabando todas las cosas. exacto, eso es una tragedia, es trágico. Entonces, pues bueno, lo único que nos queda es seguir celebrando su vida y obra a través de sus filmes, que siguen creciendo a cada vista, ¿no? Son extraordinarias y eso no se les acaba a cada película. Entonces, pues ahí está. Ahí está. Pues con esa siempre invitación que hacemos a enfrentar las cosas, conocer las cosas, experimentar las cosas y reflexionar las cosas, pues nos vamos despidiendo. Les agradecemos muchísimo a todos y pues ya estaremos por aquí una vez más lo antes posible, si no es que sucede algo que necesite una respuesta inmediata. Así es. Pues muchas gracias y recorra nuevamente la obra de estos autores y pues nos estaremos viendo pronto en otro video podcast de Revista Belcebú. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego.